vamos a grabar. Listo, entonces, uy, un poco sucio esto. Es que esta cámara quedó re sucia y así sí no me veo bonito. Yo soy muy bonito, pero sin cámara. Ahora sí. Listo. Entonces, ahora sí vamos a seguir proyectando un poco de lo que estábamos hablando la semana pasada. Y este fue el que estamos haciendo. Perfecto. Y aquí. Y hablábamos básicamente de cómo los demás, pues cómo uno en verdad debe entrar es por por la puerta estrecha, no seguir el camino que sigue todo el mundo. Que si uno toma el camino que que toman todos, pues va a terminar como todos. Y hablamos de los momentos para estar solo, de meditar sobre nuestras acciones, de meditar sobre nuestras tristezas, despedir a la multitud y no significa aislarse del resto del mundo, porque en estos ejemplos que les decía hablamos de cómo Jesús siempre volvía, a pesar de que buscaba un tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo en su vida, volvía, retomaba energías y regresaba a su vida y pues obviamente retomaba esas energías con oración. Hablamos de la persistencia y de pronto en ese momento no lo mencioné. Esta imagen es muy bonita porque nos muestra cómo esto es el Gran Cañón y este río que ha transitado todo ese tiempo lo que va haciendo es que poco a poco ha ido labrando la tierra y labrando la tierra hasta generar este cañón que nosotros tenemos ahí. Entonces, esa persistencia de un río sobre la roca, que una gota de agua es capaz de desboronar una roca, pues es la misma que nosotros debemos tener. Y hablábamos en ese momento, hablábamos de la persistencia con la que nosotros debemos seguir nuestras peticiones y hacer nuestras cosas para que se nos entregue lo que nosotros queremos. Y pues la persistencia habla mucho de nuestro carácter, de cómo trabajamos para obtener las cosas. Y nosotros hablamos de cortar lo que no nos servía. Y hablamos de esa palabra interesante que es el pámpano. Y decíamos que básicamente para que diera mejores frutos, nosotros siempre quitábamos las ramas que no daban frutos, las ramas que estaban secas, las ramas que daban malos frutos, porque cuando nosotros hacemos esa limpieza, lo que estamos es limpiándonos también nosotros, limpiando nuestro camino, despejando para que nuestra vida dé frutos. Y habíamos quedado ahí, continuaremos la próxima semana y lo que se viene ahora es muy interesante. Una de las lecciones más interesantes de Jesús es esta, dar en secreto. Y dice el versículo de la siguiente forma, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es de Mateo 6. Y esto, pues no solamente a la limosna. La verdad es que nosotros siempre que damos algo, debe ser sin esperar nada a cambio. Si tú estás esperando una recompensa o si estás esperando que te den las gracias, si estás esperando un reconocimiento público, ahí es donde te está diciendo Jesús, hasta ahí va a llegar tu recompensa. Si alguien te da las gracias por algo, hasta ahí va a llegar esa recompensa y olvídate de recibir algo más. Pero si tú no lo haces en público, si tú lo haces en privado y no lo haces esperando una recompensa, es Dios el que te va a recompensar. Es Él que de una u otra forma va a lograr que esa recompensa llegue a ti sin que tú la esperes. Entonces, aquel que da en secreto lo hace solo para Dios y para sí mismo. Y esto es para todo. Una promesa, por ejemplo. Yo a veces he visto mucho, una de las cosas que a veces uno ve mucho en la Semana Santa es el famoso Vía Crucis. Y en el famoso Vía Crucis siempre hay una persona que se va latigando, siempre hay una persona que va llorando en público, siempre hay una persona que camina en sus rodillas para pedir perdón.
Y lo hace siempre de esta manera tan pública, esperando de pronto ese reconocimiento, de decir, ay, no, pobre, este sí debe ser muy devoto para ponerse en sus rodillas y latigarse. Este debe ser muy devoto para subir ese cerro de miles de escalones en sus rodillas. No, Dios le conceda lo que pide, Dios le perdone lo que pidió. Y hasta ahí va a llegar su reconocimiento, porque lo está haciendo para los hombres, no lo está haciendo en verdad para Dios, no lo está haciendo para sí mismo. Entonces, por eso incluso en la misma palabra nos dice que cuando nosotros oremos, que lo hagamos a puerta cerrada, que no es necesario que nos paremos en una plaza pública a orar y que todo el mundo nos vea orando, porque eso no es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios en realidad es que nosotros entremos en comunión con Él y podamos hablar directamente con Él. Ese es el motivo por el cual Jesús vino a la tierra. Jesús vino a la tierra para quitar todos esos intermediarios de nuestro camino. Antes, los únicos que podían hablar con Dios eran los levitas y tenían el sacerdote, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al tabernáculo a hablar con Dios, y el resto de seres humanos no lo hacían. Y esto incluso sucedió de esa manera por muchos años, porque los mismos israelitas temieron ver el rostro de Dios cuando la montaña se incendió, y que Dios mismo de su propia voz les dio los mandamientos, y los israelitas le pidieron a Moisés, oiga Moisés, por favor, ¿sabe qué? Mejor hable usted con Dios, que nos da un poquito de temor. Nosotros no queremos morir, fueron sus palabras, no queremos morir, entonces más bien hable usted con él. Y por eso es que nace esa tribu de los levitas, donde dice, bueno, entonces los que van a hablar conmigo son solamente ellos, porque pues el resto de gente me tiene miedo. Y cuando viene Jesús, Él nos enseña que sí podemos hablar con Dios, pero Él nos enseña que para entrar en comunión con el Padre tiene que ser mejor a puerta cerrada, tiene que ser sin que nadie lo note, porque es un momento muy íntimo entre Dios y nosotros, y nos quita todos esos intermediarios en medio. Es precisamente para eso, para que no lo hagamos delante de los hombres, para que nuestros sacrificios, nuestra limosna, nuestras promesas, no las hagamos a los hombres. Porque la verdad es que cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, le respondemos a Dios. Cuando le hacemos una promesa a los hombres, podemos faltar a esa promesa y nadie nos va a reclamar. Cuando le hacemos directamente la promesa a Dios, es Dios el que nos reclama cuando le fallamos. Entonces, por eso a veces esas promesas que nosotros hacemos y le incumplimos a Dios son esas promesas que más duro nos dan. No sé si hay alguien con la mano levantada, miremos. No, hasta el momento no. Entonces, otro que nosotros tenemos, otras de esas enseñanzas que nos dio, es: en lo que gastas tu dinero es un reflejo de lo que valoras. Y dice Mateo 6:21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto es muy sencillo. Miren, si ustedes no solamente lo piensen con el dinero, piénsenlo también con el tiempo, porque un proverbio humano es que el tiempo es oro, y es en realidad el tiempo es invaluable, el tiempo es algo que nosotros no recuperamos. Para nosotros el tiempo es finito, y el único que conoce cuánto tiempo tiene cada persona en la tierra es Dios. Para Dios el tiempo es eterno, el tiempo no existe para Dios. Cuando uno es eterno, el tiempo no existe. Y nosotros, ¿qué valoramos como seres humanos? El dinero y el tiempo. Y donde tú gastes tu dinero, donde tú gastes tu tiempo, en realidad es una muestra de lo que en verdad tú valoras en este mundo. Tú no le vas a gastar tiempo a ver una película mala. Tú estás viendo una película y canaleas y dices, esta película es mala, pero me la voy a ver. No, porque eso es perder el tiempo. O tú no vas caminando por la calle. Tú no vas caminando por la calle y de pronto tienes dinero en tu bolsillo y dices, me voy a comprar estas chucherías de juguetes y me voy a gastar mi dinero en eso. No, porque generalmente tú tienes unas prioridades con tu dinero. Entonces, si tú gastas tu dinero, por ejemplo, en obras de caridad, tu dinero o tu tiempo en obras de caridad, quiere decir que a ti te importan los demás.
que tu prioridad está en ayudar a los demás. Si tú gastas en educación, gastas pagando una universidad, gastas en la educación de tus hijos, es porque a ti te importa tu crecimiento personal y el crecimiento de tus hijos. Si tú gastas en tus seres queridos, y gastar en tus seres queridos, ¿qué es? Puede ser simplemente pasar tiempo con tus seres queridos, tiempo de calidad. Si tú gastas llevándolos a cine, llevándolos a comer, si tú eres más feliz gastando en ellos que gastando en ti mismo, significa que ellos son tu prioridad. Nosotros como seres humanos le damos valor al dinero y le damos valor a nuestro tiempo. Entonces, en lo que en verdad estamos gastando nuestro tiempo y nuestro dinero es en realidad a lo que nosotros le estamos dando valor. Entonces, la enseñanza de Jesucristo con esto que dice en Mateo 6:21 es que usemos nuestro dinero y nuestro tiempo en lo que en verdad nosotros valoramos de corazón. Ese en realidad es nuestro tesoro. Por eso es que dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es una enseñanza muy potente que nos da a nosotros Jesús. Aprendamos a usar nuestros talentos. A nosotros nos pide Jesús que valoremos nuestros talentos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que nosotros tenemos todos algo que se nos ha entregado en la vida. Entonces, algunas personas son buenas oradoras, algunas personas son buenos fabricantes, algunas personas son buenas trabajadoras, algunas personas son emprendedoras. Y por eso dice Mateo 25:29, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hay unas anécdotas muy interesantes y dice, científicamente, hay niños y pues que nacen con una aptitud. Por ejemplo, hay niños que tienen en su cerebro una capacidad para desarrollar mejor la matemática. Hay otros que nacen con talentos musicales. Entonces, por ejemplo, nos podemos ir a hablar de Mozart y Beethoven, que fueron niños prodigios que empezaron a tocar instrumentos desde los 4 años y tocaban, y a los 7 años ya escribían sinfonías completas y obras completas. Y nosotros podemos ver que ellos que tenían ese talento, que lo cultivaron, que lo explotaron y que lo sacaron adelante, se les dio más. Cada vez que llegaban a ese talento, ellos lo trabajaban y Dios les daba más. Lo trabajaban y Dios les daba más. Entonces, es importante que nosotros los busquemos y los explotemos, porque hay muchos niños en el mundo que estadísticamente tendrían la misma probabilidad de tener el talento que tenía Beethoven o que tenía Mozart, pero nadie se lo conoce, nadie se lo explota y por ende lo pierden. Cuando son adultos no son capaces de tocar ni el timbre. Entonces, esto es algo que nosotros en verdad tenemos que conocer de nosotros mismos y es qué sabemos hacer, qué talento nos ha dado Dios. Si Dios nos ha dotado de palabra, si Dios nos ha dotado de oratoria, si Dios nos ha dotado con el don de escribir y nos gusta escribir y escribimos unos versos hermosos, pues escríbelos para ti, escríbelos para el hombre, escríbelos para Dios. Y hoy que estamos viviendo en un mundo de redes sociales, ustedes probablemente han oído hablar de TikTok, han oído hablar de Instagram, han oído hablar de Twitter, de Facebook y de los famosos influencers. ¿Y qué son los influencers? Son personas que te venden un producto, son personas que en realidad no es que tengan un talento, pero saben cómo manipular personas, saben cómo ofrecer algo que les guste, saben cómo hacer un contenido que les parezca interesante. Entonces, uno se va a personas como, que, digamos, una de las influencias colombianas es una EPA Colombia, que
su grupo de fans creció fue porque pues básicamente era una niña que decía guachadas y que se mostraba mucho en redes. Hoy día ya tiene otro perfil, pero igual digamos que hoy día la mayoría de influencers salen adelante es porque tratan de mostrar un estilo de vida que incluso ellos mismos no tienen. Y recuerdo mucho que en algún caso salió el caso de una influencer que le sacaron en esos programas de chismes y en esas noticias de chismes, que pues claro, que había entrado a un avión, se había sentado en primera clase, se había tomado 10 fotos y la niña en verdad no iba en primera clase, iba sentada pues atrás en la parte más del fondo del avión. Y otra persona que la reconoció le tomó el video haciendo ese show y luego parándose yéndose. Entonces, claro, le está vendiendo al mundo una cosa que no tiene nada que ver con su vida, que en realidad no es algo, no es su realidad y está vendiendo, es una ilusión. Y pensar que hay tanta gente allá afuera en el mundo que tiene un talento real, que sabe, por ejemplo, a mí hay una niña que me fascina que se llama Miranda, y esta niña tiene mucho talento porque logra coger los chistes de comediantes, y creo que el Peter Albeiro es uno de esos comediantes que más le gusta, y lo dramatiza de una manera que es muy graciosa, que es única, y que en verdad está mostrando su talento. Y dices, es una niña que tendrá 8 años y que su talento en verdad lo está explotando de una manera que uno dice, oiga, qué bueno que los papás estén ayudando a impulsar esto en su vida. Y esta es una de las enseñanzas de Jesús. Si tú tienes un talento, explótalo para que se te dé más, tengas más talentos, tengas más cosas, te puedas salir más adelante, seas más testimonio de la grandeza de Dios. En cambio, pues, si no tienes, si no explotas, aunque tengas lo poquito que tengas, te lo van a quitar. Y te vas a volver uno más del montón. Y Dios no quiere que nosotros seamos uno más del montón. Él siempre ha querido que uno sobresalga, Él siempre ha querido que uno sea único. Por eso incluso atrás nos decía, no sea parte no coja el camino que coge todo el mundo, coja el camino estrecho, porque eso lo que va a hacer es que usted sea único, que sea diferente, que se destaque entre el resto de humanos. Y si en verdad, pues nosotros, Jesús, esta es una de las enseñanzas más interesantes, que es vive en el hoy, deja de preocuparte por el futuro. Y esto incluso tiene mucho que ver con eso que llaman el mindfulness hoy día. Hoy día, de la nada, digamos que en países, en Latinoamérica y en países de habla hispana y en muchas partes, de mucha cultura occidental, nos han vendido que la cultura oriental es espectacular, que allá se vive en paz, que todos deberíamos meditar, que todos deberíamos seguir esas enseñanzas, porque vamos a hablar de una enseñanza muy importante que es el mindfulness. El mindfulness es no te preocupes por el pasado, no te preocupes por el futuro, vive tu presente. Y lo que no caen en cuenta es que Jesús nos lo enseñó también. Y él nos dijo claramente en Mateo 6, 25, 27, y no sé si de pronto alguien quiere ayudarme leyéndolo ahí, que lo tengo en pantalla. Amén. Dice así. Dale. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se aferre, a añadir a su estatura un codo? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén. Gracias, Fernandito. Con gusto, Alecito. Esto es palabra muy potente, porque en verdad nos está diciendo, vea, piensen ustedes como padres. Ustedes hacen lo imposible por proveer a sus hijos de todo. Si sus hijos les piden educación, ustedes les dan educación, alimento, les dan alimento,
abrigo, les dan abrigo, pero si el niño o la niña va por la calle y se antoja de un juguete, y ustedes saben que se lo pueden dar, que a ustedes no les cuesta gran cosa regalarle el juguetico bonito o la cosita para soplar burbujas, y ustedes ven que lo pueden comprar y que se lo pueden regalar y que a ustedes no les va a costar nada porque tienen suficiente para hacerlo. Ustedes venga, le compro, tranquilo, mire, se lo regalo. Y el niño es feliz. Piensen, de la misma manera nos ve a nosotros el Padre, de la misma manera nos ve a nosotros Dios. Él dice, pues estos son los niños que yo le voy a dar abrigo, yo le voy a dar educación, yo le voy a dar todo lo que quiera. Y si en algún momento quiere algo más y me clama y me pide por él, también se lo voy a dar. Entonces nos dicen, no se preocupen por el futuro, que si mañana tienen, que si mañana no tienen, no se preocupen, yo les voy a dar todo. No se preocupen que por la ropa, que porque sea la más fina, tranquilo. Y nos pone una cosa muy sencilla y dice, miren las aves. Las aves no se dedican a sembrar y aún así comen. Entonces, ¿ustedes creen que yo voy a dejar que ustedes pasen esa hambre? ¿Ustedes creen que yo no les voy a proveer todo lo que ustedes necesitan? Claro que sí. Y dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y es cierto, o sea, nosotros, yo ya crecí hasta donde tengo que crecer, ya lo único que me puedo crecer es para lo ancho, pero para arriba yo no puedo crecer ninguna estatura. Y por más de que me aferre y de que quiera y que me estire y que no voy a crecer esa estatura más, no es posible. Entonces, por eso dice, no se afane de lo que usted no puede controlar. Nadie conoce el futuro. Ningún ser humano conoce el futuro. Y el que diga lo contrario está mintiendo. El que diga que tiene un poder de adivinación o que venga le leo cartas o que venga le hago cosas, todo eso es mentira. Esas son personas que que tienen un talento y que lo usan de una manera equivocada, pero el talento de ellos es leer bien a las personas. Y piensen esto de una manera muy correcta y esto sobre todo lo digo porque muchas veces hay mucha gente que le gusta consultar a divinos y personas que leen el tarot, las cartas, lo que sea que hagan y piensan, no, esto no es nada malo porque la persona que hace en verdad habla con los ángeles o la persona que hace esto es el tarot de los ángeles y es el tarot de las estrellas y en verdad no tiene nada en contra de Dios porque pues esas son las grietas, esas son las grietas por las cuales se rompe nuestra verdadera fe. Entonces, esas personas que van y que piensan allá, lo que en verdad tienen es un talento para leerte. Nadie va donde un adivino cuando sus cosas van bien. Cuando todo está perfecto en su casa, nadie quiere consultar el futuro. Porque si yo estoy bien, si mi negocio está bien, si mi familia está bien, si todo está bien, pues qué necesidad tengo de conocer el futuro, ¿cierto? Pero si yo tengo una preocupación, tengo un dolor, tengo una duda, lo primero que hacen es visitar ese tipo de personas. Y por eso encuentra uno letreros por toda la ciudad. El brujo fulano te ayuda a recuperar tu amor perdido. Tenga la fortuna que siempre ha querido, garantizado, no sé qué, llame, el llanero, si sé cuántas, y le ponen a uno toda esa información que es una información que es falsa y que pues obviamente si yo pongo en mi letrero, venga a mí si tiene problemas de amor, pues ¿quiénes van a ir? Pues los que tienen problemas de amor y van a llegar allá y se van a concentrar y te van a decir, ¿sabes qué? Yo siento que tú vienes porque tienes un mal de amor muy grande, yo creo que a ti, y empiezan a tantear, te traicionaron. No. Entonces, depende de la expresión que le haga la persona, dice, no, fue una traición, más bien tú tienes dudas de si esa persona en verdad te ama o no te ama, y empiezan a escarbar y de a poco van escarbando y te van encontrando un mal que en realidad no tienes. Y Jesús te dice aquí, mire, ¿sabe qué? Nadie conoce el futuro. ¿Y sabe qué? No se preocupe por él. ¿Por qué? Porque todos los días tienen su afán. Y esto es algo que de pronto para las personas que tienen un negocio y que tienen un emprendimiento es muy cierto. No todos los días va a fallar exactamente o no todos los días vas a tener exactamente el mismo problema. Y si todos los días estás teniendo el mismo problema en tu negocio, pues solucionalo de una buena vez. Búscale una solución.
Generalmente lo que nos pasa es que, por ejemplo, un día, no, la caja registradora no está abriendo bien. Ah, bueno, no importa, doy 2 golpecitos y abre. Y al otro día, no, es que la cámara que filma la entrada de los pacientes no está filmando bien, entonces uno va y la arregla. Y al otro día te dicen, no, es que lo que pasa es que la puerta no está cerrando. Y todos los días tienen su propio afán, todos los días tienen el propio problema que uno debe solucionar. De vez en cuando Dios nos regala un día sin preocupaciones y sin problemas, pero Él dice, ¿para qué se va a preocupar usted por un problema que ni siquiera sabe que va a ocurrir mañana? Tranquilo, todos los días van a traer su propio mal, pero yo voy a estar ahí para acompañarlo. Yo voy a estar ahí para ayudarlo porque no lo voy a desamparar. Lo voy a cubrir en todas las cosas. Y esto también es muy curioso porque pues va muy ligado al tema también de los hijos. Y el dicho más popular es que todo niño viene con un pan debajo del brazo. Entonces, y eso se traduce en, vea, ¿quién le está dando el pan a este niño? ¿Cómo así que todos los niños vienen? A mí me parecía absurdo, cuando yo era más chiquito me parecía absurda esa frase. Yo decía, pero ¿cómo va a venir un niño con un pan debajo del brazo? ¿Pero de dónde van a sacar para mantener ese niño? ¿Pero de dónde va a sacar esta familia para sostener 10 niños que tienen? Pues no se sabe cómo, o sí se sabe cómo. Se sabe que Dios es el que provee. Y ese niño viene con todas las bendiciones, esa niña viene con todas las bendiciones, y Dios ya lo decretó desde hace mucho tiempo. Y uno de papá se preocupa, y Él nos dice, no te preocupes, yo voy a velar por tu futuro. Esa es una enseñanza bastante poderosa. Esta imagen es muy bonita, y Jesús nos enseña que si nosotros queremos ser grandes, si en verdad queremos sobresalir en este mundo, si queremos ser reconocidos ante el mundo, tenemos que aprender a servir a los demás. Y Él se lo dice a sus discípulos cuando están reunidos. Y 2 hermanos se le acercan y la mamá de esos 2 hermanos le dice, Jesús, yo quiero por favor que me hagas un favor y que cuando estén en el cielo, este hijo esté sentado a la derecha y este otro esté sentado a la izquierda. Y Él les dice, pero para estar en una posición tan alta, deben beber la misma copa que yo voy a beber. No, 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 tranquilo, nosotros podemos. Pues seguro, esto no va a ser fácil. No, 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 sí, nosotros podemos. Y les dijo, ya, yo lo que les puedo decir es que la posición donde se sienten no depende de mí, depende del Padre. Pero pues yo voy a hablar a ver qué me dicen. Y los demás discípulos se pusieron bravos. Ay, que cómo es que ellos tenían esa prioridad, que porque ellos allá arriba y nosotros no. Él les dijo, vea, ¿sabe qué? El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y dentro de las cosas que Jesús hizo, una de las más significativas fue la de lavar los pies de sus discípulos en la noche de la última cena. Y se indignan. Creo que hasta Pedro dice, no, Señor, pero ¿cómo me vas a lavar los pies tú a mí? No, 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 antes hagamos al revés. Por favor, tú hazte aquí, yo te los lavo si tú eres el Señor. Y esa es la prueba más grande de humildad que tiene Jesús, que es un Dios humanizado, que es un Dios humano, baja a la tierra y antes de pedir que todos lo sirvan, que todos se le arrodillen, que todos lo veneren, Él hace lo contrario, Él se humilla y le lava los pies. Y piensen que en esa época, obviamente, usaban un tipo de zapato que es como una alpargata. Y piensen que las calles no son pavimentadas, no están limpias, caminan básicamente en una polvareda y en esa polvareda hay todo tipo de suciedad. Entonces, hay veces se encuentran excremento, orina, la pisan y por eso llegaban a lavarse los pies y las manos. Entonces, cuando se lavaban los pies era tan desagradable todo lo que pisaban que limpiar los pies era un acto de verdad de humillación. Entonces, en esos actos de humillación, Jesús nos está diciendo, vea, yo soy capaz de limpiar la suciedad de los demás y no me importa. No me importa porque quiero que ellos aprendan con mi ejemplo que humillarme, que doblegarme, que entregarme de esta manera al servicio de los demás es lo que me hace un Dios.
Y, y si nosotros vemos ejemplos en la humanidad, nosotros podemos ver un personaje como Gandhi, podemos ver un personaje como la Madre Teresa de Calcuta, podemos ver personajes que en verdad han sobresalido en el mundo, no sobresalen porque sean la gran estrella de rock o porque sean famosos o porque sean malos, ¿no? Las personas que en verdad recuerdan a la humanidad y las personas que ponen de ejemplo la humanidad son personas que en verdad se dedicaron a servir a los demás, a no luchar por su propia causa, sino luchar por las causas de los demás. Entonces, esto es una enseñanza muy bonita que nos deja a nosotros Jesús, y es eso. Y no solamente la dice en Mateo 23, del 11 al 12, sino que también la tiene en cuenta en Marcos y la repite en Lucas. Entonces, todos los discípulos quedaron marcados por esta frase de Jesús, y no solamente quedan marcados por la frase de Jesús, sino por la actitud de Jesús en la última cena. Al final del día, al final de todo, la enseñanza más grande que nos dejó Jesús es que todo se trata de amor, que el amor es lo más importante en la vida de todos. Y por eso le preguntan, está en Mateo 22, 36, 40, en Marcos 12, 28, 34. Y aquí es muy interesante lo que dice Jesús porque tiene que ver con Deuteronomio 6, 5 y con Levítico 19, 18. Jesús tenía una forma muy bonita de expresarse de todo. Y él a veces no citaba la palabra textualmente, pero en todo lo que decía Jesús había concordancia, o existe concordancia en todo lo que dijo Jesús con el Antiguo Testamento y con todas las normas que existían en el Antiguo Testamento. Y le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y ese es el que está en concordancia con Deuteronomio 6, 5. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el que está en concordancia con Levítico 19, 18. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. Y es que cuando nosotros vemos el tema de Moisés, a Moisés le dictan los 10 mandamientos. Al pueblo le dan 10 mandamientos que son los 10 mandamientos top. Esos son los que todos debemos seguir. Pero de todas las normas que le dicta Dios a Moisés, son aproximadamente 613 normas que le dicta que los judíos deben cumplir en todo momento. Entonces, hay cosas como por ejemplo el no comer carne de cerdo o no comer ningún animal que tenga pezuña. Ese es uno de esas normas que existen en ese momento. Pero de todas las cosas que nos dijo Moisés, le dijo Moisés a la comunidad judía, de todo lo que existió, Jesús vino y dijo, vea, ¿sabe qué? Lo más importante es, no importa si usted come animales de pezuña, no importa si se corta el pelo de una manera, no importa si se rasura la barba de una forma, lo más importante son dos cosas de todo lo que nos dijo, de todo lo que ustedes le copiaron a Moisés. Preocúpese por dos. Preocúpese por amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, por amar a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, y estas son cosas importantes, porque la primera es a Dios. Y la verdad es que en nuestra sociedad nosotros hoy día tenemos muchos ídolos falsos, que no precisamente es una estatuilla que uno ponga, que no precisamente es una figura que uno le rece o le ore. Esos son ídolos textuales, pero nosotros a veces tenemos otros ídolos, incluso los mismos que habla Jesús, y es por ejemplo el dinero. La persona que tiene el dinero como ídolo
es la persona que solamente todo el día se preocupa por cómo ganar dinero, cómo voy a hacer con el dinero y que amasan una pequeña fortuna y después de tener una pequeña fortuna no están conformes con eso y quieren más, 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 hasta que la avaricia rompe el saco, hasta que todo lo demás en su vida falla y tiene una gran cantidad de dinero, pero el resto de su vida no está de acuerdo con la cantidad de dinero. Y era lo que hablábamos también la semana pasada. ¿Cuánta gente no vemos que tiene cantidades inmensas de dinero, pero no es feliz? Y es porque escogiste un ídolo que no era. Escogiste lo que no era. Tenías que haber escogido a Dios sobre todas las cosas. Si tú escoges a Dios, si tú no trabajas por eso, el mismo Jesús dice que es más fácil que pase un elefante por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Y si lo dice, no es porque él aborrezca a las personas que tienen dinero, es porque él aborrece a las personas que toman como ídolo el dinero. Porque el dinero es una herramienta con la que se puede hacer mucho bien, con la que se puede hacer mucho mal. Es igual que un martillo. Con un martillo puedes construir una casa o puedes destruir una casa. Entonces, es no tomarlo como ídolo, es ponerlo a funcionar. No funciona. Nos quedan 3 minuticos y los invito a que nos conectemos cuando se desconecte, que nos conectemos para que sigamos con la conclusión de todas estas enseñanzas de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de esos ídolos, por ejemplo, hay otras cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Hay gente que hoy día, por ejemplo, toma como ídolo su propio cuerpo, el deporte. Yo en algún momento corría maratones y corrí varias maratones y correr una maratón son correr 40 kilómetros a una velocidad y a una distancia que después de correr 40 kilómetros cualquiera les puede decir que queda agotado y que queda dolorido. Y sin embargo, después de cada carrera que yo corría, yo quería correr más. No, la próxima vez tengo que entrenar porque quiero correr a una mejor velocidad, porque quiero superarme, porque quiero ganarme esa medalla, porque quiero viajar a esta otra ciudad solamente con el propósito de correr esa maratón. Y me lo ponía muy en claro, eso era lo que me gustaba hacer. Y el resto de cosas en mi vida fallaban, pero yo no importaba, yo seguía corriendo y corriendo y corriendo porque era el objetivo que yo quería, era el objetivo de lo que yo tenía. Y cuando yo empecé a conocer de Dios, curiosamente, mi cuerpo siguió siendo un cuerpo saludable, siguió siendo un buen templo de Dios, del Espíritu Santo, pero ya dejó de importarme correr, ya dejó de importarme hacer todo ese ejercicio y sé que puedo mantener un estilo de vida saludable y sé que puedo mantener un equilibrio entre hacer algún tipo de actividad física y de deporte, porque pues es saludable hacerlo, y aún así no descuidar el resto de cosas en mi vida. Entonces, nos pide eso, Dios nos pide eso, que simplemente lo pongamos a Él primero antes que cualquier otra cosa y el resto de cosas van a llegar por añadidura. Y en el segundo que nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo, nos está enseñando a que, así como les decía en otra de las enseñanzas, de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, esto es básicamente lo mismo, porque nos está diciendo, ¿sabe qué? Usted tiene que amar a todas las personas como si fueran usted mismo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a una panadería y pueden comprarse el pan que les gusta y lo pueden comprar muy rico, lo compran para ustedes. Y muchas veces, cuando es para regalar ese mismo pan, no compran el pan más chévere, compran el más barato. En mi casa existe una norma cuando nosotros vamos a dar un regalo. Y el regalo es muy sencillo. La norma es siempre debes comprar y regalar a los demás lo que te gustaría que a ti te regalaran, lo que te gustaría que a ti te dieran, corriendo. Y el zorro va todo. Y de pronto va un pollito cruzando la calle y le pega un semejante golpe al pollito y le dice, y se vuelve el zorro y le dice, ay, I'm sorry, I'm sorry. Le dice el pollito, ay, I'm pollito, I'm pollito. Así era que yo me lo sabía.
Entonces, bueno, aquí vamos a ver. Un momento. Y aquí vamos. Entonces, hablábamos del segundo y es amar a los demás. Y les contaba de la norma de la casa, y la norma de la casa es que cada vez que nosotros vamos a regalar algo a alguien, tenemos que regalar como si fuera para nosotros mismos. Y me recuerdo un poco, hace poco, el Día del Amor y la Amistad. Generalmente los niños en el colegio juegan al amigo secreto. Y nosotros, Samuel le quería regalar, no me acuerdo qué cosa, pero era como, no, yo voy a la tienda y le compro un paquete de papas y le regalo al niño un paquete de papas. Nosotros, no, Samuel, ¿cómo se te ocurre que le vas a regalar un paquete de papas? Entonces él decía, no, lo que pasa es que nos dijeron que el regalo tenía que ser barato, pero tiene que ser un paquete de papas. Porque yo más o menos pregunté por los lados por ahí al lado y me dijeron que el niño le gustan las papas, entonces yo quiero regalarle un paquete de papas. Entonces le dijimos, bueno, ¿y cómo te sentirías tú si tú ese día recibes un paquete de papas? Dice, pues sí, yo me sentiría contento, pero ¿contento bien o no contento bien? Y dices, bueno, contento también. Entonces, ¿qué más te gustaría regalarle? No le pongas tope al precio. No, pues yo también le haría un dibujo y le enseñase un avión especial en origami. Entonces digo, no, este avión sí me encantaría que se lo regalaran. Y le gustó tanto, y claro, se lo dio al niño, al amigo secreto. Finalmente le dio las papas, pero le dio un avión en origami y le dio un dibujito y una carta donde le dijo que feliz día, que gracias por ser gran amigo y todo. Y el niño quedó tan feliz con el regalo. Y los demás niños les gustó tanto el avión que después venía Samuel a decir, papi, hoy tengo un encargo de 2 aviones, papi, hoy tengo un encargo de un avión más. Entonces, claro, uno haciéndole aviones para que le llevara a regalar a los amigos. Pero lo ideal era que Samuel mismo tenía su propio avioncito, y dijo, no, pues este sería un regalo que a mí me encantaría recibir. Y se dio cuenta de cómo cuando nosotros regalamos como si fuera para nosotros mismos, es hermoso, porque en verdad tú ves la alegría de la otra persona al recibir y sientes que eres tú mismo el que está recibiendo. Y es muy entusiasmante cuando tú regalas algo sabiendo que la otra persona lo va a disfrutar, sabiendo que te tomaste ese tiempo de escoger, porque es como si fuera para ti mismo. Entonces, eso es muy bonito. Y ahí llegamos nosotros al final de 20 enseñanzas, pero sin embargo, a mí el espíritu me ha hablado mucho esta semana, me dio un par de enseñanzas más. Y la primera es, no basta con saber la palabra, vívela. Y Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En Mateo 15:11. Y pensemos nosotros en algo muy sencillo. Yo les confieso que aprenderme los versículos al pie de la letra para mí no es fácil. Yo usualmente tengo muy buena memoria y recuerdo muchas cosas, muchos hechos, muchos datos triviales, muchas cosas que he leído a través de mi vida. Y sin embargo, a mí se me dificulta aprenderme la palabra. Sin embargo, yo recuerdo más que, o sea, a mí me preguntan, ¿qué dice Juan 15:25? Yo no tengo ni idea. No lo tengo ni idea y me gustaría llegar a tener ese conocimiento de la palabra para poder citarla por completo, para poder enlazarla con las enseñanzas de Jesús. A mí me toca investigar mucho cada vez que hago estas prédicas, porque me gusta leer mucho al respecto. Y algo que yo me he dado cuenta es que hay mucha gente que sí se aprende perfecta la palabra y que hay mucha gente que incluso la utiliza para predicar por todas partes. Entonces, y hay prédicas que son positivas como prédicas que pueden ser a veces muy agotadoras y que tratan de camuflar muchas cosas en la vida. Entonces, me trae mucho a la memoria por ejemplo, los niños que a veces uno los ve por ahí predicando, arrepiéntate, que está contigo, y ve uno que es un niño de 3 años que en verdad lo que han hecho los padres es que le han enseñado mucho y apréndase esto y apréndase lo otro, pero
generalmente lo que uno ve es que todas estas personas que a veces utilizan, se saben mucho la palabra, no la viven en realidad, no la sienten en su corazón, no la entienden a profundidad. Y, y esto lo hablábamos en otra charla que di sobre meditar en la palabra. Meditar en la palabra es, más allá de aprendernos lo que diga la Biblia, es internalizar ese conocimiento, que llegue a lo profundo de nuestro corazón y que desde lo profundo de nuestro corazón sea algo que nace naturalmente, más no algo que yo grite a los cuatro vientos. De nada me sirve a mí un pastor que se sepa la Biblia al derecho y al revés, si cuando cierra la puerta de la iglesia está pecando y está portándose mal. Y esto, por ejemplo, lo vemos con los hijos del profeta Isaí. ¿Sí es Isaí? Sí. Que simplemente se aprovechaban en el templo, se aprovechaban de todo y eran los primeros en coger los diezmos y eran los primeros en coger las mejores ofrendas para Dios. Ellos eran los primeros en escoger antes de que hubiera una repartición justa en el templo. Y por eso fue que básicamente Dios le dijo, ellos no van a prosperar, tú tampoco, pero va a llegar otro que sí. Y ahí vino pues el profeta Samuel. Pero cuando uno ve esas personas que abusan y que se esconden detrás de la palabra, para mí eso es lo que en verdad contamina al hombre. Entonces dice, por eso en este caso en Mateo 15:11, Jesús se está refiriendo al alimento. Dice, mire, no importa a usted qué coma, porque no es lo que usted coma lo que contamina. En verdad es lo que sale de su boca, lo que contamina a los demás. Recording in progress. Entonces, a nosotros, un momentico, hacemos una aquí para que no suene ese eco. Ya regreso. Bueno. Ya, ahora sí. Entonces, nosotros, cuando nosotros estamos en realidad viviendo lo que Dios nos enseñó, viviendo esas enseñanzas de Jesús, en realidad nosotros estamos... sí, el profeta era Elí, perdón, me equivoqué, era Elí. No, cuando nosotros estamos en realidad en comunión con la palabra de Dios, no necesitamos citar las escrituras en todo momento. Y puede que no te sepas al derecho y al revés lo que diga la palabra, desde que actúes conforme a las normas de Dios sin afectar. Y esto es porque nosotros en verdad debemos tener esa palabra viva en nuestro corazón. Por eso nosotros siempre hablamos, por eso en la Biblia siempre se habla de un Dios vivo. No se habla de un Dios que simplemente está escrito en unas hojas de papel, no se habla de un Dios que alguien me contó que existía, sino porque en realidad nosotros sentimos que ese Dios está vivo y que actúa con nosotros todos los días, y a toda hora y en todo momento. Y por eso decimos que no hay ídolos de cartón, ni de yeso, ni de madera, porque todos esos los hizo un artista, todos esos los pintó, los esculpió, los hizo una persona humana. Por eso es que Dios rechaza esa idolatría, dice, ustedes no sigan esos ídolos, no hagan figuras de mí, yo no necesito que ustedes tengan una figura mía, yo necesito que ustedes sientan que yo estoy vivo, que yo actúo en todo momento en sus vidas. Y por eso, de la misma forma, la palabra que Él nos dio debe estar viva, y debe estar viva y encendida en nuestros corazones, no debe ser algo que simplemente nos memoricemos y repitamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A mí, por ejemplo, aquí Fernandito, que está en el grupo, Fernando se sabe la palabra muy bien, y Fernando es una persona que
testimonio no solamente de conocer la palabra de memoria, sino de actuar en su vida conforme a la palabra. Porque muchas palabras pueden salir de nuestra boca, pero lo que en verdad demuestran nuestras obras, y eso también lo dije más arriba, es lo que en verdad demuestra la naturaleza de nuestro carácter y de nuestro corazón. Y quizás una última enseñanza que encontré es aceptar el propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús siempre supo cuál era su propósito. Él sabía que él debía morir en la cruz. Y en Marcos 14, Marcos 14 es uno de esos versículos que uno lee con un poco con un poquito del corazón un poco arrugado porque sabe lo que viene adelante. Y es cuando Jesús sabe que vienen a aprenderlo y que a partir de ahí va a empezar su sufrimiento y su calvario. Y él aún así le pide al Padre y le dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí le está diciendo Jesús, está clamándole a Dios y le está diciendo: mira, que se haga tu voluntad por encima de todo. Si tú puedes no darme a beber de esta copa, sería genial. Pero si tú consideras que yo debo pasar todo esto y que tú sabes que así debe ser, lo voy a aceptar. Y este es también Marcos 14, es donde los discípulos se quedan dormidos. Y él sube y le dice: quédense conmigo aquí un ratico, voy a ir a orar allá. Y él subía a orar y cuando volvía los encontraba dormidos. Les decía: esta no es momento de ustedes estar durmiendo, dejen de estar durmiendo. Ya vengo, voy a seguir allá orando. Y iba, oraba y volvía y otra vez dormidos. Hasta que llegó un momento en que les dijo: ya que ya no duerman más, ya despiértense, ya llegó la hora, ya vienen a prenderme. Allá vienen a atraparme y esto aquí es donde va a empezar. Y él no quería que se durmiera, era porque él quería que ellos fueran testigos de cómo él, aún en su último momento, antes de empezar todas esas tribulaciones, le pidió guía a Dios. Y sabía que Dios tenía un propósito para él, aceptó ese propósito y pidió guía de cómo debía actuar en todo momento. Y eso es algo que nosotros debemos siempre pedir en oración, que Dios guíe nuestro camino, porque nosotros siempre vamos a estar tentados al pecado, siempre vamos a encontrar personas que conocen muy bien la palabra y que la usan en contra nuestra. Porque si ustedes recuerdan, antes de empezar Jesús su ministerio, cuando estuvo los 40 días de ayuno en el desierto, Satanás lo tentó. Él llegó allá y lo tentó con 3 cosas muy puntuales. Le dijo: mire, convierta esas rocas en pan. Y él dijo: no, porque no solo de pan vive el hombre. Refiriéndose a que nosotros en realidad tenemos que vivir de cosas más allá que el alimento, que la palabra es en realidad nuestro alimento, que nosotros debemos vivirla. Y luego le dijo, citando el Salmo 91, Satanás le dijo: bótese porque dice, él enviará a sus ángeles a que lo rescaten. Y Jesús con la misma palabra le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera le dice, aún más atrevido, le dice: ¿sabe qué? Entonces adóreme a mí y yo le voy a dar todo lo que usted quiere en este mundo. Y Jesús nuevamente le responde con palabras, le dice: no adorarás a nadie que no sea Dios. Y toda la palabra que él tenía, todo el conocimiento que él tenía de Dios y de la palabra fue lo que le ayudó como arma, fue su arma para defenderse del diablo. Y ahí mismo le dice, entonces Satanás se alejó por un tiempo. Después de esa última respuesta, ya sabía que no podía contra él.
Y por eso nosotros debemos tener esa palabra viva en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos saber cómo responder a las tentaciones que tenemos como hombres. Porque debemos aceptar nuestro propósito, debemos seguir ese camino largo que a veces no es fácil, pero que después de cada cosa que nosotros pasemos, sabremos que Dios tiene un propósito para nosotros. Y Jesús aceptó ese propósito y nosotros podemos vivir todos los días de nuestra vida teniendo como ejemplo al propio Jesús. Y por eso hubo un movimiento muy grande en Estados Unidos, hace un par de años empezó, que era el What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Y es algo que nosotros, así no nos lo pongamos en una manilla, es algo que nosotros podríamos tener en mente en todo momento. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaba, por ejemplo, Jesús con su madre, con las mujeres que lo acompañaron en el camino? ¿Cómo se comportaba con sus hermanos, con los discípulos? ¿Cómo se comportaba con Lázaro? ¿Cómo se comportaba con el hombre que pagaba los impuestos, con Simón? Con todos. Siempre Jesús en la Biblia y en sus vivencias y en el Nuevo Testamento siempre se encontró con alguna situación que los demás israelitas y que los fariseos repudiaban. Siempre encontró algo que hacer que los escandalizaba. Era un revolucionario de la palabra en ese momento. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros, que nosotros revolucionemos el mundo cambiándolo con actos de amor, cambiándolo con buena palabra, cambiándolo con buenas obras alrededor del mundo. Y las buenas obras no tienen que ser no empieces intentando cambiar el mundo. No pienses que mañana te vas a despertar y vas a hacer la obra, no vas a escribir el libro que cambie el mundo de un día para otro, no. Empieza por cambiar una cosa, empieza por cambiarte a ti mismo. Empieza por cambiar tu entorno, tu hogar. Empieza por cambiar tu vida, tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas. Y con ese pequeño cambio, los demás lo van a notar. Y cuando los demás lo notan, quieren saber qué está pasando contigo. Van a querer saber cómo lograste ese cambio. Van a preguntarse cómo ahora tú eres más feliz, qué hiciste. Y cuando te pregunten, tu respuesta va a ser muy sencilla. Va a decir, aprendí a vivir como vive Jesús, como vivió Jesús. Eterno, yo quiero darte hoy las gracias. Darte las gracias, Padre, porque tú hiciste llegar estas palabras a mi corazón, tú hiciste llegar estas palabras a mi espíritu para poder ser tu instrumento, para poder hablar a los demás, para poder encender una luz al final del túnel, Padre. Tú has sido nuestra guía, tú siempre eres esa columna de fuego en la noche, esa columna de humo en el día, Padre, que nos guías en todo momento, que nos guías a través del desierto, Padre. Tú estás aquí para nosotros siempre, en todo momento. Y nosotros lo único que podemos hacer es alabarte, glorificarte y cumplir tu voluntad, Padre. Tú fuiste muy claro en las cosas que nos enseñaste. Tú has sido muy claro en las cosas que quieres que nosotros hagamos para agradarte, Padre. Permítenos seguir siendo parte de esta manada. Permítenos seguir estando bajo la protección del cuenco de tu mano. Seguir siendo la niña de tus ojos, Padre eterno. Hoy te pido perdón si en algún momento te hemos fallado. Si estas enseñanzas que tú nos dejaste las hemos dejado de cumplir, Padre. Te pido que nos des fortaleza, que te pido que nos des entereza, que nos des carácter, que nos des corazón, que nuestras mentes se abran, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu esté dispuesto a recibir tu palabra, el Espíritu Santo que recaiga sobre nosotros y sobre nuestras familias, para que este conocimiento se quede con nosotros, se haga parte de nuestras vidas diarias. Yo quiero darte gracias, Padre, por todos estos miembros de Dunamis que se conectan, que aprenden, que crecen en tu palabra, que crecen en el conocimiento de ti, Padre. Te doy gracias por todos aquellos porque estén aquí conectados o se conecten más tarde o mediten en esta palabra.
Permite que sus corazones se sigan abriendo, que sus mentes sigan entendiendo, que asimilen este conocimiento en sus vidas para que hagan de este lugar un mejor lugar, para que sean mejores creyentes, para que sean mejores personas, para que puedan unir más a sus familias, para que puedan seguir prosperando en ti, Padre eterno, porque tú eres el único que da y que quita. Tú eres el único que nos puede otorgar esa paz, esa tranquilidad y esa felicidad de saber que estamos conforme a tu ley. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos y te enaltecemos, Padre eterno. Amén y amén.